Es una cuenca que está manejando en el orden de 100.000 millones de metros cúbicos al año vía escurrimiento a través de los dos ríos. Está subdividida en las dos subcuencas, la Grijalva y la Usumacinta. La Usumacinta ocupa casi el 70% de la aportación de aguas, y la Grijalva anda sobre el orden del 30-32%. Esta cuenca en general la comparten 3 estados y un país adicional. Estamos hablando de Chiapas, Tabasco, una porción de Campeche y la parte inicial, la parte noreste de Guatemala, en la zona del Petén. Entre estas 4 zonas estamos ubicando los 10 millones de hectáreas de los que hablamos hace un momento, y en esta cuenca tenemos una proyección estimada en total del orden de los 8 millones de habitantes. Vemos algunos datos específicos de habitantes, como es el caso de la proyección de la cuenca del Grijalva, con 4.750.000 personas proyectadas al 2015. En otras subcuencas andamos en el orden de 4.513.000 para el 2012, y todo apunta a que esta zona va a densificar muy rápidamente. Va a densificar por varios factores. El primero, sigue siendo la zona donde se está generando la mayor cantidad de energía del país. Entre Campeche y Tabasco y el norte de Chiapas tenemos el 85% de la aportación de los hidrocarburos que está generando México. En Chiapas tenemos la aportación del 30% de la energía hidráulica del país, y en Guatemala comienzan a haber movimientos muy fuertes hacia la construcción de presas y generación de energía hidroeléctrica también. Todo esto implica serios cambios en la estructura operativa de esta cuenca, que tenemos que comenzar a prever y definir cómo va a impactar las variaciones en aspectos de retención de agua y los impactos de las descargas que están ocurriendo y que van a comenzar a crecer vía densificación urbana e industrial en esta región, insisto. Hablando en términos del Golfo de México, estamos definiendo la estructura operativa de esta cuenca, cómo vienen los escurrimientos, la parte de la República de Guatemala, que es donde nace el río Usumacinta, baja vía el río Lacantún, el Chajoy, y eventualmente al juntar sus caudales forman el gran río Usumacinta, que va a desembocar junto con el Grijalva en la boca de Centla, en frontera a Tabasco. A su vez, el río Grijalva nace como el Alto Grijalva, eventualmente se junta con parte del río Carrizal y vuelven a conformar el río Grijalva en su totalidad frente a la ciudad de Villahermosa, y llegan conjuntamente con el río Usumacinta para formar un caudal superior en el valor promedio a los 1.800 metros cúbicos por segundo, valor promedio diario. En eventos extraordinarios estamos hablando del orden de 8.500 metros cúbicos por segundo. De ahí que hablemos de una cuenca muy importante en toda nuestra región. Si hablamos de metabolismo urbano, tenemos que pensar entonces en una definición, y se establece como que el intercambio de materia, energía e información que se establece entre el asentamiento urbano y su entorno natural o contexto geográfico. Entonces, allí tenemos que pensar en todos los elementos que están entrando. Si habláramos de un sistema de caja cerrada, de todos los insumos que están ocurriendo hacia nuestros centros de población, hacia nuestros centros industriales, y eventualmente después de las transformaciones convencionales tenemos que hablar de todas las salidas o de todos los residuos que eventualmente se generan a través de estos insumos, y son los que van a sumar en total los elementos metabolitos que pueden estar afectando la calidad de nuestro sistema. Así, tenemos el ejemplo en la gráfica, en la parte izquierda vemos un entorno de una ciudad. Estamos hablando de una caja típica, donde vemos los insumos, que son agua, alimentos, combustibles, vehículos, y lógicamente la población que está dentro, que también sigue creciendo, y lógicamente entra aire en esta caja, que es la que nos está renovando el entorno atmosférico, y como metabolitos secundarios estamos viendo aguas residuales, aire contaminado que sale de la caja, estamos viendo residuos sólidos, residuos especiales, emisiones atmosféricas constantes, que tienen que sumarse todas para entonces hablar del impacto en el entorno correspondiente. Esta es una lista de los típicos metabolitos que podemos esperar
en un entorno urbano. Y los estamos clasificando como urbanos e industriales. Entonces allí podemos establecer que hay mucha mayor diversidad de lo que nosotros típicamente clasificamos en un área urbana. Tendemos a fijarnos exclusivamente en las grandes ciudades como las que generan los mayores problemas de contaminación. Y la verdad es que, hablando de entornos urbanos industriales, cualquier tamaño significa una aportación para el impacto total de la cuenca. Y en ese aspecto es cuando no podemos menospreciar el impacto de las pequeñas comunidades también. Si hablamos de la zona del Grijalva y Usumacinta, hablamos de que existen más de 2.000 comunidades superior a los 300 habitantes que están aportando diariamente residuos sólidos, aguas residuales y lógicamente sus pequeñas emisiones atmosféricas que no están siendo controladas bajo ningún esquema en este momento. Si nosotros hacemos las multiplicaciones vamos a ver enormes cantidades de residuos que están siendo libremente descargados en tiraderos a cielo abierto. En muchos de los casos buscan zanjas o cañadas que bajo el esquema de los regidores municipales piensan que las cañadas se van a deshacer de los metabolitos y que no va a pasar nada, y lamentablemente tienden a escoger los sitios más críticos, los más sensibles, muchas veces los más bellos, para hacer las descargas de todos estos residuos, donde va una mezcla de residuos industriales, hablo de llantas, hablo de baterías, hablo de residuos de pintura, contenedores de plaguicidas, junto con la basura convencional. Y está siempre muy cercana a los ríos. ¿Por qué las eligen? Porque las variaciones en caudales, la época de lluvia se encarga aparentemente de limpiar o eliminar el problema y transportarlo hacia el depósito final, que son nuestros océanos, donde estamos haciendo una gran acumulación de materiales a lo largo de las últimas décadas. En metabolitos industriales, insisto, la presencia de llantas, la presencia de residuos hospitalarios es un aspecto muy sensible, contenedores de plaguicidas y una serie de elementos que están siendo aportados por la tecnología convencional, los gadgets, todos los celulares, hornos de microondas y todos estos elementos que no tenemos programas convencionales, formales, para estar haciendo una regulación de su disposición final o su reuso. Y entonces cada poblado, cada municipio dispone de ellos de la mejor forma que piensan o pueden. Y eso está generando una sobrepresión sobre los estados y municipios. Si nosotros fuéramos pensando en elementos de cómo regularlo, tenemos que volver a pensar en la fuente como un factor que tenemos que comenzar a controlar. Veamos la siguiente imagen. Si hablamos de un diagnóstico puntual, entonces tomaríamos datos como que en materia de residuos sólidos, voy a poner el ejemplo en la cuenca del río Grijalva, muy específica, se presenta aproximadamente en el orden de 42.500 toneladas por día de residuos sólidos urbanos, que son el equivalente a 1.500.000 toneladas por año de basuras. Si ustedes me preguntaran cuántos rellenos sanitarios existen operando en la cuenca del Grijalva, les puedo decir que los dedos de las manos me alcanzan para contarlos. No tenemos más de 10 rellenos sanitarios. Entonces, obviamente, solo se está haciendo una buena disposición probablemente del 25 o 30% de esta basura, y el otro 70% sigue libremente descargándose en los tiraderos, en las barrancas, como ya mencioné, e impactando cuerpos de agua superficiales y eventualmente sistemas freáticos en esta zona. En la cuenca del Grijalva se producen una gran cantidad de residuos también de carácter secundario que están siendo descargados bajo esquemas de semimanejo, si lo pudiéramos denominar así. Comienzan a haber aspectos de control sin rellenos sanitarios, pero con un esquema que evite su dispersión atmosférica o que evite su infiltración, pero no cuentan totalmente con las características de un relleno sanitario. Entonces hay mucho trabajo, mucha tecnología que aplicar y muchas reglas que definir en materia de regulación simplemente de residuos sólidos en toda esta cuenca. La generación de RSUs en toneladas por año, como les di los datos, pueden ustedes ver los números en este momento y realmente es bastante elevada.
En particular en esta cuenca está ocurriendo un fenómeno de transformación muy rápido, pasando de ser una cuenca donde la población era eminentemente agrícola, agropecuaria y de ubicación rural, y se está transformando muy rápido, fue en el lapso de 20 años, 25 años, a una zona totalmente urbana y de carácter más industrial, y particularmente con la influencia de la industria petrolera. Entonces las tasas de generación de residuos sólidos son elevadísimas, andan cercanas al promedio de las zonas del centro o en algunos casos superiores a la zona del centro. La tasa de plastificación, si lo llamáramos así, de los residuos sólidos también sufrió un vire muy fuerte, pasó de un 15% inicialmente a casi un 35%, 40% que existe en la actualidad en estos residuos. Y hablando de aguas residuales, el panorama también es bastante desalentador en materia de que tenemos poco control en la cuestión de la cantidad de aguas residuales que están tratando. Existe un gran número de pequeñas plantas en muchas localidades, hablo de Tabasco, Chiapas, Campeche no cuenta prácticamente con plantas de tratamiento de aguas residuales en las principales cabeceras que impactan a esta cuenca, y en el caso de Guatemala es totalmente inexistente ese principio. Una visita que yo hice a este país me permitió entender que están operando con 20 o 25 años de retraso en materia de manejo de aguas residuales, igual con las basuras. Pero insistiendo en la parte de la cuenca, les puedo decir que existen en Tabasco 85 plantas, de las cuales realmente están operando bajo esquemas de eficiencia probablemente el 30% de esas plantas. El otro 70% no cumple con los criterios de descarga o muchas de ellas están totalmente sin operación. De tal forma que hablamos que solo un 30% de las aguas pueden estar siendo tratadas a condiciones de descarga según la norma 001 y los otros 70% está siendo descargado libremente en los ríos sin tratamiento previo. En el caso de Chiapas, la cantidad de plantas es menor todavía y podemos hablar que en la cuenca del Grijalva particularmente se puede estar descargando un 80% de las aguas residuales sin tratamiento previo. Entonces hay un reto muy amplio, muy fuerte en materia de implementación de tecnologías, y yo tocaría un punto aquí en la adecuada selección de tecnologías que funcionen para nuestra zona. Esta zona de Grijalva-Usumacinta es una zona sumamente lluviosa. La precipitación promedio entre Tabasco y la cuenca noreste de Chiapas debe andar alrededor de los 2.000 milímetros por año, de tal manera que implementar esquemas de caja cerrada, diría yo, hablando de lodos activados o de sistemas muy concentrados, puede no funcionar. Nuestros drenajes no tienen la capacidad de separar adecuadamente, de segregar, y por lo tanto tienden a acumular volúmenes de agua pluvial que hacen que no se cumplan con los criterios de diseño en las plantas de tratamiento. Entonces siempre hay que pensar en sistemas más abiertos, capaces de regular shocks hidráulicos, que nos puedan permitir manejar con tiempos de estabilización, y pensar en tecnologías abiertas como los sistemas de lagunas o sistemas de humedales artificiales para lograr mejores controles en materia de fluentes. Entonces ahí hay un reto tecnológico doble: implementación de tecnologías y recursos debidamente acarreados o debidamente puntualizados para que funcione el control de la mayor parte de estas descargas que están siendo definidas. En emisiones vehiculares, basta decir que no tenemos ningún programa actual de control de emisiones vehiculares, a diferencia de las zonas urbanas del centro que por la necesidad, por la gran concentración que tienen, han tenido que hacer uso de normatividad y de criterios de segregación vehicular, como el hoy no circula. No es el caso de nuestro medio, y también ha crecido brutalmente la planta vehicular. Les puedo decir que el caso de Tabasco y Chiapas, hasta 1980, en conjunto no pasaban de 200,000 vehículos. En la actualidad entre los dos están arriba del 1,000,000 de vehículos entre estas dos zonas. Y todo tiende a pensar que en los próximos 15 años incorporaremos otro 1,000,000 de vehículos. Entonces, con 2 millones de vehículos y sin esquemas de manejo de emisiones vehiculares, pues nos espera un pequeño reto que manejar, sobre todo en las zonas que están ubicadas en valles o que estén muy vinculadas
a zonas que sufran el fenómeno de cambio barométrico, como son las zonas tropicales, que en las épocas de calor, particularmente a diferencia de las zonas del centro, que tienen sus mayores inversiones térmicas en épocas de frío, nosotros en las épocas de calor podemos sufrir estancamientos atmosféricos, y vinculados a las quemas de pastizales ya nos han evidenciado episodios de sobreacumulación de sólidos suspendidos en la atmósfera y en algunos casos de ozono por la combustión y de óxidos de nitrógeno en muy buena cantidad. Entonces, también ahí hay un esquema que cuidar dentro de la cuenca, porque estamos haciendo aportaciones vía atmosférica de carbono, de óxidos de nitrógeno y componentes vinculados a los combustibles. Ese es otro elemento que se tiene que meter en la visión general. Residuos hospitalarios, pues un ejemplo aquí, todos los gobiernos, llámese carácter municipal, estatal o federal, han implementado una enorme estructura de atención hospitalaria. Les puedo decir que no hay ciudad en la región o en la cuenca mayor a 10,000 habitantes que no tenga un hospital de relevancia. Y en el caso de ciudades con más de 30,000 o 40,000 habitantes, cuentan automáticamente con hospitales regionales. Todo hasta ahí funciona bien. Ahora el problema viene es la disposición de estos residuos hospitalarios. Entonces, aun cuando algunos hospitales están haciendo uso de empresas privadas para el manejo final de estos residuos, la mayoría de las pequeñas clínicas y hospitales medios no están haciendo uso adecuado. Y entonces es muy común encontrar en tiraderos a cielo abierto, de los cuales un servidor trabaja muy comúnmente por aspectos de diseño de rellenos sanitarios, encontrar una enorme cantidad de residuos hospitalarios que están clasificados como peligrosos y que, lógicamente, al ser tiraderos a cielo abierto, están contribuyendo con sus lixiviados a la contaminación del medio. Son aspectos que quiero remarcar porque se tiene que comenzar a pensar con otra estrategia para prevenir y eventualmente regular este problema. Y en materia de residuos tecnológicos, pues está abierto todo la lista, ahí les pongo los datos. Es muy común encontrar otra vez en los tiraderos todo este tipo de productos sin ninguna factibilidad de reciclamiento, se han estado disponiendo libremente. Ustedes saben que la mayoría de estos productos tecnológicos actuales cuentan en sus aleaciones con pequeñas concentraciones de metales raros que bajo condiciones ácidas pueden experimentar disolución lenta pero continua y que eventualmente va a alcanzar un destino en nuestro sistema. Podemos hablar de suelos orgánicos y eventualmente alcanzar corrientes de agua o mantos freáticos. Entonces es otro reto que resolver y que se tienen que pensar en medidas también para su control eventualmente. Y de acuerdo a el Programa de Naciones Unidas, la cantidad de productos que se están generando en nuestro medio podrían alcanzar las 300,000 toneladas en materia de residuos electrónicos en la región, en el país, y en la región puede, aunque es mucho menor, pero también está acumulándose muy lentamente. Y vemos el caso de aceites y lubricantes residuales. Ya se han implementado en este caso a nivel estatal esquemas de reciclamiento y control de aceites lubricantes, pero si bien alcanzamos el 50% del control, los demás siguen llegando a las corrientes de agua. Llantas es un ejemplo. Simplemente entre Tabasco y Chiapas se pueden estar generando en el orden de 3 millones de llantas usadas al año y no hay zonas zonas de depósito especial, por lo que terminan siendo quemadas o depositadas en cuerpos de agua. Desaparecen simplemente de nuestra vista, pero obviamente están alcanzando una parte del gran ecosistema de la zona. Y finalmente, yo quisiera remarcar las aguas de escorrentía urbana, que muchos tienden a menospreciar como un factor de impacto, pero que puede ser un importante factor de impacto para nuestras pequeñas corrientes y particularmente para la suma de nuestras corrientes mayores por toda la cantidad de residuos, no solo de BO, sino también componentes inorgánicos que se acumulan en las calles y que eventualmente alcanzan nuestros cuerpos. No hay regulación actual que obligue a las ciudades a tener áreas de manejo de aguas pluviales previas a su descarga a un cuerpo o a un destino final.
Entonces son elementos que están abiertos. Yo quiero insistir que hay que legislar y trabajar muy fuertemente para poder pensar en medidas que eventualmente nos permitan controlar y prevenir impacto en la suma de nuestra cuenca Grijalbo-Sumacinta. Y ya para terminar, estaba presentando unas imágenes de cómo ocurren estas basuras, estos sedimentos, y algunas tecnologías que existen muy sencillas para comenzar a segregar y controlar estos materiales. Estos son unos ejemplos de cómo hay posibilidades de manejar aguas urbanas a base de sistemas de infiltración, áreas de segregación, áreas de canalización, que te permiten al mismo tiempo volverlo un elemento decorativo de la calle o del parque y tratar simultáneamente estas aguas que, le insisto, menospreciamos, creemos que no causan impacto y son acarreadores de una gran cantidad de residuos. Finalmente, para concluir, quisiera yo remarcar que aun cuando existe en la CONAGUA un esquema que se llama organismo de cuenca, su trabajo creo que está siendo establecido, desarrollado, pero es muy lento, va sumamente lento de acuerdo a los retos y necesidades que tenemos con nuestros cuerpos de agua. Y en este país, que ahorita está gozando todavía de los beneficios de vender petróleo o de vender energéticos, no los está invirtiendo en este momento a la velocidad que quisiéramos en la prevención y en la restauración de los grandes sistemas que estamos impactando. Se gasta más dinero en programas secundarios de obra pública o de incluso esquemas electorales, antes que poner por ley un esquema que nos permita trabajar adecuadamente en el control de nuestros residuos y de nuestras emisiones, pensando en términos de metabolismo. Creo que tenemos que revisar la ley y hablar no solo independientemente de manejo de aguas residuales o de residuos o urbanos o electrónicos, sino hablar de manejo de metabolitos como un esquema ordenado, de tal forma que lo que entre salga debidamente regulado. Ese es el reto para los próximos tiempos. Gracias. La idea de mi participación en esta mesa es redondear las ideas que han estado presentando los compañeros que me preceden. Y en ese sentido quiero sacar una primera idea. En el caso de México, por sus características fisiográficas, culturales, hay una gran diversidad. Y entonces, cuando hablamos de esta diversidad y tratamos de enfrentar algún problema en particular, debemos de considerar que los esquemas de aplicación de soluciones no son genéricas para todos en nuestro país, ¿no? Lo que sucede en Tabasco es diferente a lo que sucede en el Valle de México, es diferente a lo que sucede en Baja California, donde las condiciones son completamente diferentes, tanto sociales como económicas, como ambientales. Por lo tanto, una de las ideas que han estado sacando los ponentes a lo largo de su presentación es el concepto de cuenca como un sistema. Este sistema que tiene diferentes componentes, la parte natural de la que hablaban, que es casi siempre la que vemos en nuestro trabajo, la parte del agua, el manejo del agua, que es otra de las preocupaciones importantes, y en el caso del doctor Goñi, que hablaba sobre los problemas de contaminación y desechos que se ven en este sistema. Entonces, si nosotros pudiéramos extraer de este sistema la presencia humana, seguramente no sería necesario que nosotros estuviéramos hablando sobre esquemas de manejo. La naturaleza se podría autorregular, que esa es su función, su esquema de funcionamiento natural, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de la presencia del hombre y de las modificaciones que el hombre induce en estos sistemas naturales, en el caso de la cuenca en particular, pues entonces tenemos que pensar que las soluciones de nuestro problema no son exclusivamente ambientales, no son enfocadas exclusivamente al manejo de los recursos naturales, o no son enfocadas exclusivamente desde el término de la técnica aplicada, como por ejemplo mencionaba la doctora,
en el caso de los transvases y tubos que se usaban para cambiar el agua de un lugar a otro, ¿no? Hay que pensar que es un proceso de inclusión donde la participación de las ciudadanías tiene un papel importante para fijar cuáles son sus puntos de vista y cuáles son sus intereses en el manejo y uso del territorio. Entonces, en este primer acercamiento a la cuenca como un sistema, podemos establecer para su organización diferentes niveles de organización, y en esos niveles de organización es donde empezamos un poco a separar la parte ambiental, la parte social y la parte económica, para poder darle algún esquema de orden y poder analizar estos diferentes elementos, ¿no? Bien, entonces, en ese sentido, son pocas las experiencias en México que han considerado al manejo de las cuencas como un sistema complejo, como un sistema en el cual están inmersos estos tres elementos de los que estoy hablando, y se han tomado más bien enfoques tecnológicos o enfoques unidisciplinarios, y dejamos de lado esta interrelación que podríamos tener, enriquecer para su conceptualización y para su entendimiento desde diferentes perspectivas disciplinarias, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento que hay que rescatar de lo que hemos estado platicando el día de hoy, la cuenca como un sistema donde existen diversos elementos y donde de entrada destaca el elemento social, y ese elemento social es uno de los principales que debemos de considerar para los esquemas de manejo, aprovechamiento y gestión de estas cuencas, ¿no? Entonces, una vez con esto en mente, podríamos pensar toda la presión que este sistema social está metiendo a estos sistemas naturales, como en el caso del crecimiento de la población. Tan solo en el estado de Tabasco, es el que mejor conozco, los últimos 10 años, del año 2000 al 2010, que es los dos censos que tengo a la mano, el crecimiento en el número de localidades en el estado de Tabasco pasó de 2.000 a 2.600 localidades. Eso quiere decir que hay 600 nuevas localidades distribuidas, dispersas en un territorio, que requieren del aprovechamiento de los recursos naturales para poder realizar sus actividades, que generan todos estos residuos de los que estaba hablando el doctor Goni, y que hacen uso del agua, que es parte de lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces, generalmente estos esquemas de dispersión de los asentamientos humanos se dan en territorios que tienen un costo económico, un valor económico muy bajo, y que por lo tanto son generalmente tierras vulnerables para los fenómenos naturales. En el caso particular de nosotros son tierras inundables o tierras de ladera, donde el costo del metro cuadrado para construir una vivienda es muy bajo, y entonces tiene que recurrir a esquemas de relleno para poder construir su vivienda, o bien construyen sobre esta zona inundable y terminan en problemas muy serios, como los vimos en el caso del 2007, ¿no? También, bueno, viene un incremento en el uso de los recursos naturales, en la generación de residuos, tanto en el concepto de aguas residuales como en el de residuos sólidos, que no tienen, las autoridades municipales no tienen un esquema suficientemente adecuado para poder dar manejo a estas demandas sociales. Todo esto generalmente viene como trasfondo de una falta en los procesos de planeación. En este sentido, hablamos en el caso de la doctora Elena de un proceso en el cual había que realizar un proceso de organización del territorio, y en este proceso de reorganización del territorio se definían sistemas de almacenamiento y potabilización de los recursos hidráulicos. En este caso, lo que podríamos resumir es que lo que estamos haciendo es regresarle el espacio natural
que ocupan estos, en este caso el agua, el espacio natural que ocupaba el agua para su depósito, y de esta manera respetar este derecho del recurso, ¿no? En el caso de